creatividad, a la transmisión de los saberes, a la organización de los mundos artísticos, a la idea de profesionalización, a las distintas modalidades de organización social que caracterizan a estas distintas escenas musicales y de baile. La idea, recalco que es una cuestión, o sea, que nuestro interés tiene que ver con un debate como crítico, no solo para justamente problematizar cuáles son aquellas nociones con las cuales abordamos los fenómenos socioestéticos, sino también preguntarnos metodológicamente cómo es posible llevar a cabo nuestras distintas investigaciones, porque el estudio de los fenómenos socioestéticos a veces tiene como escollos o desafíos metodológicos particulares que tuvimos como que sortear y construir entre nosotros por ahí algunas herramientas o poner en diálogo. En paralelo, este núcleo de estudios, bueno, conforma una instancia de debate y de intercambio y de acompañamiento en nuestras formaciones académicas, porque lo integramos becarios, doctores, doctorandos, entonces estamos ahí acompañándonos en los trayectos académicos de cada uno, y tendemos puentes de discusión con investigadores de otro tipo de universidades que trabajan también temáticas relacionadas al movimiento, a la danza, a los mundos performáticos, a la música, al arte en general. También como grupo llevamos a cabo distintos proyectos, como por ejemplo las jornadas de tango, las primeras jornadas de tango y sociedad que llevamos a cabo en diciembre del año pasado, proyectos editoriales. Nosotros como núcleo publicamos 2 libros en el 2015 y en el 2011. En cuanto a los integrantes del núcleo, bueno, actuales, porque la verdad es que hemos tenido muchos. Juan Felipe, bueno, forma parte de nuestro participante que está más allá de las fronteras, pero bueno, los participantes que regularmente al menos nos juntamos para discutir nuestros propios trabajos y hacer estas discusiones críticas, está, bueno, además de María Julia Carosi, Julia Winocourt, Denise Oswald, Juliana Verdenelli, Hernán Morel y yo, que soy Guadalupe Gallo. Por último, desde el núcleo los queremos invitar a sumarse a nuestro Facebook, que se llama Andamos, para promocionar no solo para que se enteren de la promoción de nuestras propias actividades, sino también como un espacio para que cada uno de ustedes pueda promocionar o difundir las actividades artísticas o vinculadas a la reflexión sobre los fenómenos socioestéticos por parte de ustedes, y para que también podamos estar en comunicación. En esta actividad inaugural les proponemos conversar sobre el desarrollo, en tanto los límites, los desafíos, las habilitaciones de las prácticas artísticas en este contexto de aislamiento preventivo, social y obligatorio, e invitamos a 4 expositores de lujo, a quienes les agradecemos infinitamente haber puesto su tiempo, compartir sus experiencias, y también que nosotros podamos husmear un poco cómo son las casas de cada uno, no sé, los estudios, así que también esa intromisión. En primer lugar contamos con Mariano Romero. Los voy a presentar para después dar paso a los moderadores, la dinámica del grupo, del conversatorio. Vamos a organizar el conversatorio en 3 bloques o 3 ejes temáticos que cada uno de los participantes del núcleo moderará, y los participantes podrán contar o compartir sus experiencias y armar un pequeño diálogo. Entonces, en primer lugar presentamos a Mariano Romero, quien además de ser un egresado del conservatorio Manuel de Falla, es músico, disjockey, docente de distintos espacios educativos, entre ellos el SETBA y la UNTREF, musicalizador de innumerables festivales, como por ejemplo la musicalización de la 10ª edición del Festival Misterio en el 2018, organizador de gran cantidad de peñas y milongas, como las, no sé si decir actuales o no, pero bueno, actuales milongas del Morán y la Floreal, y participante activo de la escena de tango. Luego contamos con la participación de la doctora Mari Bardet, filósofa y bailarina, disciplinas que articula tanto en la teoría como en la práctica.
A su vez es docente e investigadora del IDAES UNSAM y de la UNDAB. Dirige el posgrado en prácticas artísticas contemporáneas del IAMC de la UNSAM. Actualmente está dedicada al proyecto de investigación Perder la Cara y participa en varios grupos de investigación y espacios colectivos de trabajo, tanto en Buenos Aires como en París. Es autora de artículos y libros, Pensar conmover en el 2012, Hacer mundos con gestos en el 2019, y dirige la colección Pequeña Biblioteca Sensible de Editorial Cactus. A su vez nos acompaña Andrés Pilar, músico, docente, es pianista y director musical del grupo Don Olimpio, nominado a los premios Gardel 2008 y 2020, integra el trío Patio junto a Juan Quintero y Santiago Segret, ganadores del Gardel 2019 a Mejor Grupo de Folclore. Ha viajado con la música solo y en proyectos colectivos por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, España, Francia y demás. Es docente de la licenciatura de música argentina de la UNSAM. Y también contamos con la participación de Sofía Medici, artista dedicada a la dramaturgia y productora en artes escénicas. Sus proyectos toman la forma de una conferencia performática, un tour, un concurso o una videoinstalación y buscan desarrollar estrategias que investigan el poder de la práctica artística para intervenir la realidad. Actualmente se encuentra realizando el programa Residencia de la Fundación Andriani con su proyecto Generación Supernova. Bueno, una vez más, muchas gracias para todos y le doy la palabra al primer moderador del primer eje. Bueno, gracias Guadalupe. Hola a todos y todas. Quería reiterar el agradecimiento a los invitados de este conversatorio, a Mariano, a Marí, a Sofía y a Andrés. Y el primer bloque que pensamos para conversar en este encuentro tiene que ver con lo que entendemos son las nuevas y viejas dinámicas de aprendizaje y de enseñanza de las prácticas artísticas en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Podríamos decir que a partir de la irrupción del ASPO se habla mucho de los efectos sociales y la crisis económica que se fue generando a partir de la pandemia, y sin embargo, y tal vez en menor medida, se ha reflexionado aún poco sobre las implicancias que tuvo el aislamiento y que tiene para las actividades docentes, para las actividades de aprendizaje y de transmisión de conocimientos y de habilidades, ¿no?, artísticas. Y entendiendo que la coyuntura que se generó a partir del COVID supone una oportunidad interesante para repensar las prácticas tanto de formación como de actuación artística, le queríamos preguntar una serie de cuestiones en base a la experiencia de ustedes como docentes a cargo de clases en distintos ámbitos institucionales, podríamos decir. En este sentido, una pregunta que les planteo a los cuatro y a las cuatro: ¿cómo vieron ustedes afectadas o reinventaron las dinámicas de enseñanza y aprendizaje? ¿Hubo alguna redefinición en los contenidos que tuvieron que dictar? Otra cuestión que les disparo, digamos, tiene que ver con que ustedes, en su doble rol de docentes o también de artistas que ensayan, que entrenan con otros, que realizan presentaciones en vivo, ¿qué propuestas fueron elaborando en sus casas, tanto en su rol docente como artistas? Y en definitiva, ¿qué cambios introdujeron en la transmisión de estos saberes y prácticas ligados tanto a la música, a la danza, al teatro? Bueno, un poco esto para ir abriendo la conversación. No sé quién tiene ganas de empezar a contarnos algo.
Arranco. Vamos, Mariano. Eh, yo tuve que... los contenidos que yo doy, en mi caso específico, no se modificaron. Tuve que yo adaptarme, tuve que hacer muchísimos más apuntes para poder mostrárselos a través de Zoom a aquellos alumnos que se conectaban, ya que en la presencialidad yo usaba una tiza, un pizarrón, o sea, diseñaba la clase, la planificaba y decía, bueno, de esto hablo, de esto escuchamos música, de esto, de lo que se encarga mi materia. Y de acá le hago unos apuntes, unos señalamientos en el pizarrón, pero debido a este año, todo lo que pasó, tuve que hacer todo lo que yo daba por sentado, anotarlo, para poder transmitirlo en las clases. Todo lo que yo hacía en pizarrón, así mínimo sea, lo tenía que escribir, sentármelo a diseñar, para después poder presentar en un PowerPoint o en un Word, o lo que fuera, en un dibujo. Mariano, contá en dónde me costó enseñabas. en la didáctica llegue más a la gente. Mariano, contá en dónde enseñabas y qué enseñabas. En el CETBA, estoy en el Centro de Estudio de Tango de Buenos Aires, y mi materia es musicalización de tango. O sea, es mucho escuchar orquestas, analizar, pero bueno, las intervenciones musicales que yo hacía, las escribía en un pizarrón, acá ahora las tuve que hacer todas escritas, tuve que elaborar más, para poder llegar más a la gente. Facebook educativa, pero no tuve buena respuesta por alumnos, era muy complicado, yo daba unas consignas y no me respondían como yo esperaba, algunos se desconectaban, dejaron de venir, y después cuando salió el Zoom, como que fue todo mucho más fácil, se facilitó la tarea, me podían repreguntar, la tarea docente para mí se facilitó con el Zoom, a pesar de que tuve que laburar el doble. Pero bueno, la pudimos sacar adelante por Zoom. Bien. No sé si era tu pregunta. Tuve que hacer catarsis, no sé si esa era tu pregunta, tu inquietud. No, nos identificás a muchos, así que gracias por hacerlo. Sí, tal vez puedo sumar algunas cosas de la experiencia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Siendo docente en IDAES, pero este primer cuatrimestre, o sea, ahora recién empecé las clases en IDAES, este segundo cuatrimestre, que puedo empezar por el final diciendo que hay que, o sea, por más que ya tengamos un cuatrimestre de experiencia, igual es totalmente distinto y hay, o sea, es la misma sensación de vértigo que el principio del primer cuatrimestre. Y justo uno de los textos que tengo ahí en mente para este encuentro que estuve preparando para nuestro encuentro de hoy es un texto de Elian Chali, que es Elogio de la Improductividad, que salió al principio de la cuarentena, que después podemos volver sobre eso, pero solo para decir que sí hay como algunas voces internas, externas, alrededor, como de ir capitalizando la experiencia para que nos salga mejor. En mi caso, estoy mucho más cerca del arte queer del fracaso que de capitalizar la experiencia, digamos. O sea, sí, de alguna manera me parece que hay algo de esta experiencia que es lograr lidiar y evitar los vértigos y las súper incomodidades mucho más que elaborar nuevas estrategias súper convincentes y capitalizables para lo que viene. Eso de manera general. Y lo que puedo contar es algo muy paradójico, porque por un lado dar entonces las clases no en IDAES el primer cuatrimestre, sino en el IAM, en el Instituto de Arte Mauricio Kagen. A mí me tocaba una clase supuestamente más bien teórica, si bien hubo algunas partes prácticas, porque no creo mucho en la división, pero me tocaba dar filosofía y estética.
y en grado, y el primer seminario del nuevo posgrado que se abrió justo más o menos con el comienzo de la cuarentena en prácticas artísticas contemporáneas, que se llamaba Prácticas de la Escucha y Prácticas de la Escritura. Así que fue las 2 clases que di el primer cuatrimestre en el IAMC. Y obviamente, o sea, como decía justo antes, es como tener que adaptar todo, que repensar todo, un hábito y una práctica docente muy presencial, y tener que pasar a esta pantalla, al vértigo de ese contacto, no contacto con los estudiantes. Y al mismo tiempo fueron experiencias que ahora puedo decir que lo que salió de eso fue bastante hermoso. Después les puedo compartir, porque en el caso del curso de grado decidimos hacer un trabajo de escritura colectiva que tomó la forma de un blog, o sea, más bien que se posteó los trabajos que se iban escribiendo durante la materia, se posteó en un blog que después si quieren puedo compartir. Y en el caso del curso de maestría, ahí sí fue un trabajo de escritura colectiva. Así que básicamente fue también no solo el artículo del fracaso, que es un libro de Jack Halberstam, sino que fue también contradecirme permanentemente, porque yo daba clase diciendo es imposible hacer grupo y colectividad, esa sensación de colectivo dando clases por Zoom, y los estudiantes del curso de posgrado se pusieron, o sea, tiramos con Josefina Swain, con quien dábamos las clases, tiramos la idea de hacer una escritura colectiva diciendo, bueno, no sabemos si puede funcionar, y terminó siendo una increíble experiencia de escritura colectiva. Así que son las 2 cosas al mismo tiempo, o sea, no creo a la transposición, digamos, de la clase habitual al dispositivo digital, porque la verdad que no es una simple traducción, se pierde un montón en el medio. Yo personalmente me angustio un montón, me pongo hiper nerviosa, no quiero hacerlo, después me copo y siento que me estoy yendo a la pantalla y pierdo todas las cervicales en el camino. Pero sí se establecieron una posibilidad de grupalidad que para mí, pensándolo un poco ahora, tuvo que ver también con no caretearla, para hablar mal, de principio poder hablar de las condiciones materiales y afectivas en las que se puede o no se puede dar y tomar una clase en estas circunstancias, porque no solamente es el aislamiento, sino también es un aislamiento por una pandemia mundial de la que tenemos cero referencia previa. Entonces, tanto docentes como estudiantes estamos bien atravesadas por las circunstancias de las que no sabemos bien qué hacer con eso. Así que estaba pensando recién que está circulando mucho, ¿no?, dentro de los estudios en ciencias sociales la idea de giro afectivo. Tal vez lo que ha operado en el primer cuatrimestre para mí es un giro afectivo de la pedagogía, ¿no? Como cómo entró la cuestión afectiva en la relación pedagógica, no solamente por mi propio estado, sino también por recibir muchísimos mails. O sea, no está el café de la pausa o el pasillo para conversar. Yo sé mucho más de la vida personal de estudiantes este primer cuatrimestre cuando no los conozco, nunca los vi, probablemente nunca los voy a ver o las voy a ver, pero sí hubo un diálogo desde una intimidad, ¿no?, que es otro de los aspectos para mí que hay que pensar de estos dispositivos de, como decían al principio, digamos, nos metemos en sus casas, es lo que pasa, o sea, y es para mí a la vez la posibilidad de hacer entrar otras cosas a la situación pedagógica, pero también es, como es el caso ahora, yo sola cuidando a mi hijo al mismo tiempo que doy esta charla o que doy la clase, y se mete la intimidad muy fuertemente en un espacio laboral, y no es evidente lidiar con eso, ¿no? Esos serían los puntos un poco muy rápidamente que podría compartir. Gracias. Bueno, yo estuve dando también en IAMC una materia que se llama Actuación, Objeto y Escena. O sea, es una materia que tiene que ver con lo escénico, con lo cual se afectó por doble entrada, ¿no? O sea, se afectó el dar clase y se afectó la disciplina en sí, porque es una disciplina que tiene como característica principal la presencia del otro y bueno, y también el estar en vivo.
El estar en vivo se suplió de muchas maneras, de hecho se habla mucho de los vivos ahora, pero la presencia del otro no. O sea, es una presencia-ausencia mediada. Para mí el desafío quizás no fue tanto el contenido continuó siendo el mismo, pero sí la práctica, o sea, qué ejercicios hacíamos en relación a lo que estábamos investigando o estudiando cuando ya no podíamos hacer algo propiamente escénico. Y en ese sentido creo que la peor estrategia es emular lo que haríamos si estuviéramos presentes, porque ahí en realidad lo que pasa es que se duplica la pérdida. No solo el otro no está, sino que además se hace muy visible esa ausencia cuando intentamos emularlo. Con eso quiero decir como hacer ejercicios donde ellos, por ejemplo, se filmaran haciendo teatro, y eso me parecía que no iba a servir, que no les iba a servir a las alumnas y los alumnos, y no iba a servir a los ejercicios tampoco. Entonces quizás el desafío más grande fue pensar ejercicios que pudieran hacer con video, que en realidad es el recurso técnico con el que más contamos para hacer ejercicios en el cuatrimestre, pero que estuvieran hechos, que pudieran aprovechar el video en el ejercicio, que fueran ejercicios hechos para hacer en video, que digamos que la mirada de la cámara fuera parte del ejercicio mismo, que pudieran aprovechar los recursos que sí tenían y no los que no tenían, tratar de darle un signo positivo, porque si no era todo pérdida en las clases. Así que creo que el desafío más grande fue usar la imaginación en ese sentido, que es un poco lo que pasa ahora con el streaming versus las otras formas que están tomando las artes escénicas, ¿no? El streaming de obras que es teatro filmado versus las otras formas. Y en relación a la relación con los alumnos, a mí me costó más tener una relación íntima. Yo creo que ahí sí la pérdida fue bastante grande, porque si bien sé un montón de las vidas de ellos, es más como desde el conocimiento y no tanto desde la empatía. Eso a mí me faltó, sé un montón de cosas de las vidas, porque además tenían problemas por los cuales por ahí no podían entregar un trabajo, y eran problemas personales, y les llegaban todos los problemas que tenían. Siento que en comparación con el año pasado, trabajando en vivo, por ahí yo tuve menos información, pero tuve más intimidad en ese sentido. Bueno. Andrés. Bueno, me falta a mí. Buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, soy profe de música argentina en la UNSAM, en el IAMC, y mi experiencia, la verdad es que un poco coincido con todas y todos lo que han dicho. Todavía también me cuesta dar un juicio de valor sobre si está bueno o está malo, simplemente me sumergí en lo que sucedió y ahí estoy. Doy clases en parte teóricas y en parte prácticas, si bien ahí Mari dijo que no existe tal diferencia, hay unas materias que sí son realmente prácticas, que son ensamble, por ejemplo, ensamble de música, en donde tocamos en grupo, y otra que es dirección de conjuntos, donde se aprende a dirigir un grupo musical. Entonces, esas materias realmente no tienen sentido en esta práctica, y las hicimos, digamos, empezamos diciendo, bueno, dale, va a durar unos meses, hagamos unas grabaciones por capas, uno manda la base, otro suma arriba, y logramos construir unos temas grabados por capas, nunca grabados simultáneamente, obviamente, y hay un resultado que está bien, es satisfactorio, pero hay algo de la práctica que no se da y que es irreemplazable, con lo cual ya llegado, no sé, 6 meses de clase, estamos como un poco frustrados esperando que termine. Bueno, todo este año será así. Entonces, bueno, fue encontrarle la vuelta para hacer otro tipo de actividades. Entre esos otros tipos de actividades fue empezar a por ahí escuchar más, analizar
generar otro tema. Si bien la materia en la cursada real era estrictamente práctica, la volcamos un poco más hacia el análisis y hacia la escucha y hacia la reflexión de lo que puede sonar en, no sé, en ensamble, lo que puede sonar en otros ensambles, lo que podemos analizar de un arreglo grupal, en la dirección, concentrarnos más en cierta gestualidad que se puede aprender por pantalla. Pero bueno, hay todo el aspecto práctico de esas materias que no está y no estará reemplazado. En cambio, en la otra materia que doy, que se llama espacio creativo, que es una materia en donde se transita más el escribir arreglos, el escribir música, pensar letras o canciones, o sea, más la praxis del compositor o el arreglador. Ahí sí se puede trabajar un poco más, porque entonces hay una instancia que es de devolución, que se pueden mostrar los trabajos de manera individual y yo puedo hacer una devolución, y después ellos mismos pueden grabar ese trabajo en capas y no se resiente tanto, porque justamente el foco está puesto ahí en la creatividad personal sobre una pieza musical, digamos. Entonces tengo esas dos vertientes de materias muy diferentes y una mucho más resentida que la otra, y en relación a la práctica musical pasa lo mismo. Creo que, por lo menos en mis experiencias musicales que venía transitando, son experiencias grupales. Uno es Don Olimpio, que es un grupo de 8 músicos y músicas, el otro es un trío. En ambos no pudimos juntarnos a ensayar, ambos quedaron un poco en el limbo, no hemos vuelto a hacer nada. No nos surgió esta cosa de hacer música por ventanitas, le digo yo, simplemente porque son experiencias de música muy, muy relacionadas al vivo y al contacto. Entonces, lo que hicimos con Don Olimpio, por ejemplo, que es el grupo más grande, fue una experiencia más pedagógica. Nos pareció que podíamos volver a conectar con la gente que seguía el grupo y que le gustaba nuestra música, de una manera tal vez abriendo nuestros pensamientos. Entonces hicimos 9 en realidad, porque el noveno Don Olimpio es el productor gestor, que también es alguien más del grupo. Hicimos 9 sesiones así por Zoom, en donde cada uno del grupo abrió su puerta y su ventana a lo que pensaba, a lo que le parecía rico en relación a su praxis musical, y fue algo lindo, porque sentimos que estábamos volviendo a hacer algo en grupo y conectando con la gente. Pero bueno, es como hicimos un gran ole a lo que veníamos haciendo. Este año teníamos programados 2 conciertos grandes en la Oficina del Arte, uno con repertorio de compositores actuales, otro con un homenaje a Chabuca Granda. Todo eso quedó en la nada y bueno, nos volcamos a hacer esto, que fue como una alternativa, pienso que fue lo que nos surgió y que funcionó en cierta medida, por lo menos para generar algo grupal y sentir que podíamos conectar con los y las que estaban del otro lado, diciendo, che, ¿qué pasa con Don Olimpio? ¿Dónde están? No sé qué están haciendo, ¿no? Entonces hicimos eso y sentimos que nos gustó en ese sentido lo que se generó. Un poco eso es lo que puedo contar de todo lo que se habló. No sé si... Bueno, sí, realmente es interesante, ¿no? Porque hay como, obviamente, varios puntos de confluencia entre todo lo que fueron planteando, y hay como una dinámica, ¿no? Como dice Marí, de sensación de fracaso y al mismo tiempo también de una serie de expectativas o de posibilidades que esta situación fue generando, y que no solamente por ahí son solamente situaciones que no se capitalizan, aunque muchas sí, estoy de acuerdo, que no se capitalizan. Pero bueno, en algún punto todos apelaron a la creatividad, a la imaginación, a entender que no se podía replicar las clases presenciales en una situación de virtualidad, y que no se puede emular, no se puede transponer lo que ya veníamos haciendo, y en ese sentido cada uno apeló a sus propias herramientas, innovaciones, y hasta seguramente desarrollaron nuevas, como muchos de todos los que estamos en la docencia, nuevas habilidades, ¿no? Y que también estamos pensando hacia el futuro, que estas habilidades nos van a ser de utilidad incluso en el periodo de la pospandemia, ¿no? Porque muchos estamos especulando que, bueno, algunas herramientas y algunas propuestas que fuimos desarrollando son interesantes para seguir
potenciando. Me parece que, bueno, esto ya nos introduce en el segundo bloque, que si querés, Denise, podés ir contándolo. ¿Me escuchan si hablo en este tono? Un poco más. Bien, buenísimo. El segundo bloque en realidad, bueno, como un poco ya decía Hernán recién, está muy entrelazado, ¿no? Con lo que acabamos de conversar. El eje tiene como título, podemos decir, las nuevas tecnologías, la virtualidad y las prácticas artísticas. En algún punto, como digamos, a todas y a todos nos pasó desde el comienzo de la cuarentena, nuestras rutinas laborales, cotidianas, se interrumpieron con esta situación de aislamiento. Y bueno, y esto nos llevó a desarrollar una serie de estrategias para continuar con nuestras actividades en general, ¿no? Recién estuvimos conversando puntualmente sobre lo que tiene que ver con el mundo pedagógico y de la enseñanza, pero como también las prácticas artísticas tienen esta riqueza, que es que también son un punto de encuentro para artistas y para públicos, ¿no? También, y para encuentro entre artistas mismos para producir esas experiencias artísticas. Nos interesaba sus puntos de vista, que pueden estar también atravesados por lo pedagógico, pero también pueden irse de ese tema, digamos, y pueden estar más desde el punto de vista, puesto el punto de vista como ustedes como productores artísticos, o en algún área vinculada a la música, a la danza, al teatro, a alguna de las artes escénicas, que en este caso nos convoca el interés, saber, conocer cómo desarrollaron, ¿no? ¿Qué estrategias desarrollaron? ¿Cómo ven este universo de lo escénico, de las artes performáticas, a la luz de esta situación, de este contexto? Y a largo plazo, si se continuara, ¿cómo ustedes piensan que esto puede desencadenarse? O si, por suerte, llega alguna solución pronto y esto queda en el olvido, ¿qué de todo esto les parece que puede llegar a perdurar y haber, digamos, calado de alguna manera en la manera en que hacemos y compartimos las artes performáticas, sea la música, la danza, el teatro? ¿Quiere alguno arrancar? ¿Les parece? También puedo hacer algunas preguntas más precisas, pero me parece que primero podemos conversar un poco más general sobre esta idea de la virtualidad y las artes performáticas, ¿no? ¿Qué les parece que desde sus propias experiencias se ha modificado a partir de estos meses que para todos fueron muy innovadores, de alguna manera, para bien y para mal, más para mal, claramente. Pero bueno, también sabemos que todo esto nos obligó a generar a mover mucho la imaginación y a desplegar una serie de estrategias que no pensábamos. A mí me interesó bastante este tema desde lo personal, como en la producción artística, pero también me interesó mucho ver qué se empezó a producir, ¿no? Como desde los dos lados fue un espacio que me interesó mucho. Me parece que estamos en un espacio, en un momento de mientras tanto, ¿no? Porque no creo ni que nada de lo que estemos haciendo ahora es para siempre, pero ni creo que tampoco sea un corte, o sea, que esto termine y nada de lo que hicimos quede. Entonces, de alguna manera es difícil especular, es súper difícil especular ahora, como se especuló al principio
desde la filosofía un montón qué iba a pasar en la pospandemia o durante la pandemia, y bueno, y todo el tiempo era a los tumbos, ¿no? Como volviendo para atrás y refutando lo que ya se había dicho. Entonces creo que también en la práctica es igual, en la práctica estamos haciendo lo que podemos, y hay mucha prueba y error, y algunas cosas quedarán y otras habrán sido parte de esto, de este momento. Yo creo que una de las cosas que apareció primero como manotazo de ahogado fue el teatro filmado, que apareció por todos lados, por ejemplo, desde el teatro o el streaming, que considero que funciona como herramienta de archivo, el teatro filmado, sobre todo las obras que no se hacen más, para la gente que no la vio, o la gente que la quiere volver a ver y le sirve como herramienta de estudio, pero no es teatro, o sea, ver teatro filmado no es teatro, y bueno, en ese sentido también tiene un límite, ¿no? Se hizo streaming, ya se viene haciendo streaming de obras hace 5 meses, sin parar, a mí en particular, yo no vi ninguna obra en streaming porque no puedo, tengo como una total imposibilidad, pero entiendo y sé que hay mucha gente que lo hizo por razones más de estudio o lo que fuere, y me parece que está bien. Sin embargo, también hubo un tema que es que se utilizó estas obras muchas veces sin pagar a los artistas o pagando muy, muy poco, con lo cual también ahí hay un tema complejo. Después se adaptaron, empezaron a aparecer adaptaciones, que son como, sería como una segunda vertiente del teatro filmado, ¿no? Una obra que era para hacer en el teatro, la adapto para video. Y ahí, bueno, puede funcionar un poco más, pero en realidad tampoco es teatro, ¿no? Tiene esta cosa de no estar presente. Salvo en en algunos proyectos por ahí más de carácter performático. No sé, un ejemplo, yo no lo vi, pero por ejemplo hay una obra de Fernando Rubio que se llama Todo lo que está a mi lado, sí. Que era, originalmente eran camas que tenían una actriz adentro y cada espectador se metía en esa cama a hablar con esa actriz le narraba al espectador, perdón, y él hizo una adaptación, que yo no la vi la adaptación, pero imagino que en el 1 a 1 la idea de la pantalla puede funcionar distinto a la cama, o sea, imaginémonos lo que es meternos en la cama con un desconocido y estar en una pantalla con desconocidos. Son dos experiencias totalmente distintas, pero me imagino que sí podía funcionar. En mi caso particular, a mí me invitaron a hacer una adaptación de una conferencia performática que yo había hecho, y fue un desafío muy grande porque la tentación primera era hacer una especie de compartir pantalla, ¿no? De Zoom, compartiendo pantalla, que era lo más fácil y seguro que iba a funcionar, digo, a nivel contenido. Pero también quería pensarlo como un desafío, y lo que tienen las conferencias performáticas es la proyección, ¿no? de ese PowerPoint en general, que en video es un contrasentido total. Primero porque la calidad es malísima, y segundo porque el sentido de la proyección es ver en grande y en video se ve chico y mal. Entonces, en ese caso yo elegí hacer una filmación donde yo apareciera en la mitad de la pantalla y el material que se mostraba aparezca directo en la pantalla, o sea, en la pantalla que ve el espectador, no en una proyección. Después, cuando terminé de armarla, la vi y pensé, se me ocurrieron un montón de ideas, como podría haber seguido trabajando. Pero bueno, también tenía un deadline y era lo que había podido producir. Y eso me pareció un desafío interesante, porque fue una conversación con las curadoras también. ¿Qué hacemos? ¿Mostramos la obra, mostramos el archivo
o hacemos otra cosa. Y yo la verdad es que el archivo no tenía muchas ganas de mostrarlo, era de mala calidad además, y ellas estaban re de acuerdo y fuimos para adelante con la idea de producir algo nuevo. Y en este sentido también creo que estuvo bueno un ciclo que hizo Lola Arias, que es un ciclo que hizo acá desde el 2012 durante mucho tiempo, que eran mis documentos, que eran conferencias performáticas, y que ella llamó a la edición de este año, edición compartir pantalla. Entonces, en vez de pelearse con el medio, usó el medio que estábamos usando todos para comunicarnos, que era el de compartir pantalla, para hacer un ciclo con artistas muy buenos, y la verdad es que funcionó muy bien. Y se le agregó, tuvo un plus, que es que como era en Zoom, al final había intercambio con el público, y hubo preguntas y fueron intercambios muy lindos, que eso no había ocurrido en el vivo. Podría haber ocurrido que haya preguntas después de las conferencias, pero apareció como que vino con el Zoom. Y saliendo de la pantalla, algo que apareció también bastante son los audios. O sea, mucha gente que trabaja con lo escénico decidió trabajar con los audios, que es algo que en un punto también es muy interesante porque nos permite estar un poco lejos de la pantalla, que es medio como el 100% del día. Hubo un audio tour que hizo Stefan Caegui de Rimini Protocol, que se hizo en castellano también, y la Bienal de Performance lo publicó, se llamaba 9 movimientos que convierten la casa en teatro. Y hubo otro de Bineural Monoculture, que es una pareja de artistas cordobeses, que también hicieron un audio tour. Ambos eran para moverse en la propia casa y usar herramientas de la casa. Y Bineural también hizo uno para niños, que la verdad es que funcionaba muy bien, porque era como una especie de ficción, un mundo con herramientas del hogar, que muy interesante. Yo lo hice con mi sobrino, y fue una experiencia súper linda. Tuve que hacer bis varias veces, poner el audio varias veces, porque se súper entusiasmó. Y en ese sentido creo que hay algo que nosotros nos venimos perdiendo hace muchos años, que son los radioteatros, que en otros países se siguieron haciendo, en Alemania se llaman radioóperas, y los hacen los dramaturgos contemporáneos, con sonidistas, y hacen unos trabajos muy, muy geniales, que no tienen nada que ver con el radioteatro que nos imaginamos, que eran como telenovelas, sino como muy relacionados al teatro contemporáneo, pero desde el audio, y me parece que eso sería un recurso, no sé cuánto tiempo va a durar la cuarentena, pero que sería un recurso muy lindo que haya concursos de radioóperas o radioteatros para trabajar afuera de las pantallas. Yo lo primero que hice cuando empezó la cuarentena, que para mí al principio fue muy paralizante y angustiante, lo primero que pude hacer fue un audio, donde hablaba de esa angustia y de esa parálisis, y bueno, paradójicamente terminó transformándose en un video, pero la primera vez que lo presenté fue un audio, y fue muy satisfactorio hacerlo, porque hice trucos de sonido en casa con nada, con el celular, o sea, todo muy casero, pero después lo escuchaba y funcionaba, ¿no? Creo que es una herramienta que se puede usar con muy pocos recursos. Y después, para mí, un evento que fue muy logrado, que fue al principio de la pandemia, fue un concurso que organizó Nora Fish, que se llamó Concurso de Teorías Conspirativas, que lo hizo en IG, en Instagram. Convocó un montón de artistas para que hicieran una especie de mini conferencia sobre cuáles eran las razones por las cuales estábamos en la pandemia, y eran muy desopilantes y muy buenas, y estuvo muy bueno porque tomó como eje la pandemia también, o sea, la usó. De las cosas que vi fue una de las que más me interesó por forma y contenido. Bueno, nada, creo que en ese sentido yo hice una enumeración de algunas cosas que me interesaron y que vi, pero prolifera
distintas cosas, que son eso, recursos que estamos tomando para la supervivencia en este momento, y que algunos quedarán, algunos enriquecerán lo que veníamos haciendo, y otros quedarán en el camino, habrán sido parte de este momento, nada más, creo. Sí, súper interesante todo lo que contás. Me quedé pensando en un poco en que también este nuevo formato, o este formato que es circunstancial por esta situación, restringe, atraviesa el tema de los sentidos, modifica las jerarquías, ¿no? De los sentidos que se ponen en juego, de la vista, de la audición, del contacto, en el momento de la producción y del intercambio entre artistas también, y artistas y público. Y también hay una cuestión de lo espacial, ¿no? Que por un lado nos restringe a estar pegados a la pantalla, o bueno, hay posibilidades también de ampliar el espacio a otros territorios si quitamos de foco el tema de la imagen, ¿no? Por ejemplo, con los audios. Yo conozco otra experiencia para sumar a tu glosario, que muy interesante, creo que Onofri la desarrolló, que hacía unas audioguías para hacer algún breve recorrido por la manzana del barrio a cada uno, y que, bueno, poder acompañar ese tránsito y recuperar algo del movimiento, ¿no? En este tipo de prácticas que es un poco lo que nos falta cuando nos sentamos frente a la pantalla. Me interesaba saber un poco qué pasa con lo sonoro también. No sé si, Andrés, tenés algo más concreto para contar. Bueno, primero, interesantísimo lo que contó Sofía, y mientras la escuchaba decía, wow, cuántos matices puede haber en la creación artística teatral, ¿no? Y pensaba que en la música tal vez no sucede tanto esa multiplicidad de posibilidades, ¿no? que da por ahí. Además, ocurre algo con la música, hace tiempo ya que la tecnología está muy metida, y hace tiempo que ya un músico en Brasil me puede mandar a mí una pista por WeTransfer, y yo grabo algo y se lo mando y queda en el disco, y ese disco se sube a Spotify o a YouTube y ya se escucha. Entonces hay algo de la práctica que se está viendo en pandemia que ya ocurre hace mucho tiempo en la música, y que siento que en la música hay como dos carriles: el carril de la música que se absorbe vía streaming, no, mejor dicho, carriles digitales, pantalla, auriculares, todo eso ya hace tiempo que está. Y después está el carril de la música en vivo, con lo cual lo que realmente afectó en este contexto a la música es el otro carril, de la música en vivo, y que lamentablemente, y hablaste algo de lo económico también, y me parece interesante marcarlo, muchísimos músicos, no es mi caso porque yo vivo más de la docencia, pero tengo muchos colegas que vivían de tocar en vivo. Realmente su ingreso fundamental era tocar, no sé, en vivo, ya sea en una tanguería o haciendo conciertos o girando. Ese carril se interrumpió por completo, y realmente hay que decirlo, por ahí los que no están trabajando en música no lo saben, pero ya no se está percibiendo dinero por el streaming. O sea, realmente Spotify, YouTube pagan, pero son unas chirolas que son realmente insignificantes, y creo que es una derrota del colectivo de músicos y músicas a nivel mundial, que hace tiempo ya que las discográficas saben que el negocio está en tocar en vivo, porque ahí es donde acude mucho público, paga una entrada, compra un merchandising, un disco, y bueno, y el músico recibe plata por ahí. Y el carril de subir un tema a Spotify, que lo escuche X cantidad de gente, salvo que seas muy masivo, no está redituando. Con lo cual me prendió la alarma nuevamente esto de que para muchos músicos y músicas en este contexto se les fue un medio de vida. Y bueno, tengo colegas que están, no sé, vendiendo, están haciendo comida. O sea, realmente es preocupante. Creo que eso nos lleva al tercer bloque, pero bueno, lo quería comentar porque me llamó la atención de que sí, uno puede encontrar medios de expresión, pero en este contexto se complicó mucho también en ese aspecto, porque la creatividad siempre está a la orden del día, y creo que siempre hay caminos, y están buenísimas las experiencias y demás, pero hay algo ahí real más del quehacer y del oficio y de lo que uno hace para ganarse la vida, que fue realmente así, que generó una estampida, y que muchos quedamos
como comento, ¿no? Tengo colegas que se han quedado más en el aire, y por ahí los que estábamos viviendo por ahí de la docencia o de otras actividades, las zafamos más, ¿no? Pero bueno, eso sucede con la música, y creo que es, nada, siempre tengo ganas de decir cómo hacer para que digamos que la actividad musical vía digital pueda volver a ser redituable, como lo fue en algún momento grabar un disco y venderlo, porque finalmente fue eso, fue reemplazar la industria del CD, que era un objeto, el disco, que vos vendías ese objeto, por algo que es intangible, que vos ponés play en una computadora y suena gratis entre comillas, ¿no? Eso nada más quería comentar por ahí. Súper interesante. Da para mucho, y sí, de alguna manera el tema de lo económico o de lo laboral se filtra ahí, por ahí. En un rato podemos retomarlo. No sé si Marí o Mariano tienen ganas de comentar algo más vinculado por ahí al tema del contacto, de la danza, de los encuentros de baile, o otro tema que hayan percibido como cercano. Sí, tal vez. Muy rápidamente, además, porque alguien en el chat ahí dijo, les bailarines también, solo para, digamos que lo que acaba de contar Andrés sobre la situación de músicas y músicos en vivo, bueno, pasa lo mismo, digamos, en muchos ámbitos artísticos, solo nombrar también que hay, o sea, me parece que hay algo de esta situación que acentuó y también volvió visible la cuestión del valor y de la valoración de lo que hacemos, el valor económico y la cuestión laboral, y también lo que decía antes, ¿no? Cómo se nos movió la cuestión de la productividad, del ¿no? Del autoemprendedurismo de nuestras vidas, y cómo se puso en juego los imperativos de ahora que tenés cuarentena, escribí 5 libros, terminá los papers, pinta tu casa y hace las 3 próximas obras que cuando vuelve en los teatros o las salas de danza vamos. Entonces, me parece que hay algo en torno al valor y a la valoración, ¿no? En torno a nuestras actividades que está en juego de manera muy fuerte, no solo la cuestión más trágica de que se acentúa una precariedad o una precarización que ya venía de antes, digamos, ¿no? de modos de vida económicos desde las prácticas artísticas que estallan, digamos, con la pandemia. En una conversación con Silvio Lang y Hernán Borisonic decíamos al principio de la cuarentena que es tal vez un momento para tejer lo que decía Andrés, ¿no? Esa comunidad o esas redes, bueno, las artistas de artes visuales hicieron el autocenso de artistas, que todavía está en curso, de hecho, como un modo colectivo de saber qué está pasando y ver qué decisiones tomar. Desde la danza también hubo de vuelta bastante encuentros para la ley de danza y movilización de la comunidad para ver qué es el sustento económico, el modo de organización económico. Y también decíamos con Silvio en esa conversación de, ¿no? cómo tejer también alianzas con tal vez otras actividades que están cercanas, como lo pueden ser, o sea, más o menos cercanas a priori, pero sí en cómo toca la pandemia y cómo es importante el contacto para hacer lo que hacemos, en particular en danza, y que son también todas las actividades de trabajadores sexuales que están también totalmente imposibilitados de trabajar en este momento, ¿no? Como hay una cuestión de la precariedad y la precarización de los modos de vida que se volvió muy tangible en este momento. Y es interesante ver cuáles son los modos de organización o por lo menos de diálogo de esos colectivos y de esas comunidades, y qué podemos inventar para ese sustento. Más personalmente, para mí, muchas de mis prácticas, no estoy en este momento muy en la producción de obras, pero sí en acompañamiento de obras muy atenta desde hace un rato en acompañar procesos creativos, desde una pregunta de cuánto nuestras prácticas escuchan los contextos, y este momento es particularmente fuerte para eso, ¿no? Que nos vuelve sensible al contexto en el que producimos lo que producimos. Es un momento muy álgido, muy agudo para eso, y al mismo tiempo
tanto la práctica de movimiento como la práctica de pensamiento para mí se hace con alguien y más personalmente me encuentro mucho más como paralizada en escribir, pensar, lograr desarrollar una idea, pero porque claramente se requiere el contacto, aunque sea a 2 metros en la calle, hay algo como de encontrarse con un amigo, una amiga y poder como conversar un rato, porque si no, en la soledad hay algo que quedó, algo que sabía, pero que a mí se me evidenció muchísimo en esta pandemia. Y ahí sí lo que se abre es todos los aspectos, también pensar cuánto el trabajo de artistas en este momento no es solamente, en este momento y desde hace mucho, ¿no? Cuánto hacemos que no es solamente producir obras, sino que también es fabricar imaginarios, sino que también es tejer prácticas sociales y producir prácticas sociales, y de qué manera también hay algo de la capacidad o de la habilidad artística, en mi caso más de la danza o de las técnicas somáticas, que se articulan con un hacer social, que se articulan con un imaginario social, que se preguntan por los gestos en una vida, los gestos en un espacio, los gestos en una casa, los gestos en la calle, y que me parece que sí ahí algo se puede y se podrá seguir tejiendo, digamos, desde estos conocimientos y desde estos saberes. Y ahí solo termino diciendo que para una de las líneas que a mí me interesa o que creo que algo puede pasar es eso, justamente sobre la cuestión de la productividad y la cuestión de la valorización o transvalorización de lo que llamamos productivo o improductivo, y cuánto ahí las artes escénicas, pero particularmente las artes de movimiento y todo el trabajo somático de los gestos, tiene sí capacidad para pensar estas preguntas o para repensar el movimiento y los gestos por fuera, digamos, de la dicotomía activo-pasivo, productivo-improductivo, exitoso-fracaso, y es algo que yo venía trabajando desde hace mucho, pero que se me vuelve vital, que se vuelve encarnado y vital en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos éxito? ¿Cuánto tenemos un imperativo de un logro productivo? Y qué en nuestros cuerpos y en nuestros gestos sabe de que la escucha es también una práctica activa y no solamente pasiva, de que el gesto siempre está acompañado por un registro, y de qué manera ahí se pone en jaque, digamos, el marco de valorización de la productividad en general, que está fuertemente marcado por esa oposición entre activo y pasivo. Ahí me parece, para mí, hay algo en volver al menor gesto posible en la casa, y cuáles son las potencias, tal vez no muy productivas, no muy exitosas, pero sí que tienen efectos de real de los menores gestos. Ahí es donde me encuentro yo en este momento. Gracias, Mari, muy interesante. Mariano, ¿vos querés agregar algo en relación a tu hacer? En este momento estamos pensando más que nada en el tema de la virtualidad, pero también, bueno, nos fuimos por el tema de lo laboral, ¿no? Podés agarrarlo por donde quieras, pero... No, en cuanto a la organización, en lo personal, no, decidimos no hacer nada, ningún evento que convoque a los que nos siguen, digamos, porque está alejado a lo que nosotros hacemos, que es lo popular, estar con la gente, convocar músicos, y me parece que se pierde toda la esencia a través de la virtualidad. Vos te estás refiriendo a las milongas, ¿no? A la organización. A la organización, sí. Organización. Bien. Entonces no transmitimos nada. Ahora, como nosotros hacemos un baile hace muchos años, en agronomía, el Club Comunicaciones está haciendo como una movida de juntar alimentos y para personas necesitadas, y bueno, es una manera de, vamos a hacer algo, una transmisión así en vivo, como si fuera un baile masivo, pero para darle entidad a esta llegada de juntar alimentos y frazadas, lo que sea, pero solamente con ese fin de difusión, no personal ni del baile en sí, que es la milonga del Morán, sino para
como fuimos convocados por el Club Comunicaciones, vamos a hacerlo para que no quede como una contradicción, digamos, vamos a hacerlo solamente para visibilizar esta necesidad de conseguir alimentos, nada más. Pero yo sé que en el mundo del tango, por otra parte, los bailarines están muy mal, que vivían de sus clases, de sus presentaciones, tanto en casas de tango como en bailes, en sus giras, eh, las salas de ensayo, eso está todo cerrado. Y bueno, como que el tango tiene muchas cadenas de trabajo, por decirlo así, y está todo sin laburo. Los sonidistas, iluminadores, maquilladores, sastres, etcétera. Está todo como, está todo parado. En mi caso, no me afectó, como decía Andrés, yo me puedo solventar con la docencia, pero, por ejemplo, mi socio ya está haciendo un emprendimiento personal para zafar, distribuyendo vinos enlatados, pero bueno, uno se la tiene que rebuscar. O sea, lo que es tango, lo que son musicalizadores, no, también. Hay gente que vivía de pasar música todos los días y hoy no tiene cero ingreso y la están pasando mal. Están viviendo de prestado, le piden a los familiares, muchas personas son grandes, le tienen que volver a pedir a sus hijos que les pasen guita para alimentarse, para medicamentos. No sé si con esto les satisface Sí. el Está, panorama. una Es un cosita panorama. que por ahí agregaría a lo que señala Mariano, que es una particularidad también del mundo del tango, que es que en muchos casos la familia entera o la unidad doméstica que compone una familia trabaja de manera completa con el tango, es decir, el compañero, la compañera, los hijos, el papá, todos están abocados a la organización de la milonga, a la organización de la escuela de baile, y entonces en ese sentido la falta de ingresos es mucho más acuciante en muchos casos. Yo quería sumar una pregunta que por ahí tiene que ver con el eje que está moderando Denise y digo, para meternos para ir un poco más de lleno después a la parte del trabajo, que me quedé pensando y uní 3 tipos de intervenciones, el de Sofía sobre aquellas obras o el listado de obras que había visto, un poco esta idea de Mariano, que sí, que es verdad que trabajamos más, todos estamos trabajando más en esta virtualidad, lo cual nos come tiempo de otras cosas, y esta intervención de Mari respecto a las emociones, sí, es verdad, esta cosa de tengo Zoom, tengo que dar una clase por Zoom y no quiero y me angustio, y bueno, y después uno se termina copando, digo, pero a uno digo, o sea, también son desafíos emocionales, ¿no? Los que nos enfrenta esta pandemia. Y quería preguntarles más, en sus roles, así dicho ramplonamente, pero en sus roles de consumidores de arte. Digo, la virtualidad avanzó tanto en el trabajo y la virtualidad, la única posibilidad de ocio es a través de la virtualidad, que quizás, nada, también esta idea no del derecho un poco a la desconexión, no sé, por lo menos en mi caso me llevó más a los libros, la verdad es que estoy todo el día trabajando en la computadora y si encima le sumo una obra de teatro a través de la pantalla, a mí realmente no me distrae o no me despeja o no me alimenta o no es lo que yo encuentro en esa práctica o en esa propuesta. Entonces, les quería preguntar esto, ¿cómo llevan ustedes como sus propios consumos de arte, no solo como arte, o sea, hablamos en su dimensión de artistas y la idea por ahí es recogerlos del otro lado del mostrador, ¿no? Digo, pensamos, ahora las entradas, hay una entrada por unidad familiar, las personas bailan solas en sus casas, digo, hay toda una reconfiguración respecto al ocio también. ¿Qué les pasaba a ustedes con eso?
puedo decir todo así muy rápidamente porque se me cruzó y no lo quiero dejar pasar, que una de las propuestas que a mí me súper interesaron, que igual estoy viendo y pudiendo participar de muy pocas cosas, tal cual como decís, tipo cuando suelto la computadora, además que me hacen carteles de que tengo prohibido acercarme a la computadora cuando dejo de trabajar, o sea, no estoy mirando mucho y no estoy, pero sí una de las propuestas que no pude, pero que me parecen interesantes nombrar, además del audio que fue movilizado por la gente de la danza, es la telepatía, y es una obra de Alina Follini, ¿no? Que hace una obra que se llama Las Manos, y que ahora les paso un link también por el chat para que vean, pero era una propuesta de conectarse a una misma hora, ella desde Portugal o España, no me acuerdo, y que era una obra que era telepática, digamos, ¿no? Apostando, digamos, a todo el saber del tacto, sin tacto, que puede desarrollar la danza. Bueno, lo hizo propuesta, que concretamente me imagino, porque no participé directamente, pero me dio la fantasía de que, bueno, era estar un rato en silencio, sin compu, sabiendo que estaba participando de algo a distancia, muy desde la imaginación, y con algunas consignas muy precisas de autopercepción. Ahí lo compartí, pero se llama Las Manos, de Alina Follini, que es una artista de la danza argentina, pero que vive en este momento entre España y Portugal. Nada más, quería sumar al audio lo telepático. Bueno, para mí un poco lo que decía recién la compañera que habló, Guada, ¿no? Sí, es verdad, yo me volqué más a los libros, por ejemplo, hacía mucho que no podía leer, ¿no? Por esta cosa también de estar viajando, de estar saliendo. Entonces fue como, eh, agarré libros, que fue muy, muy lindo eso. Y también otra cosa que creo que a todos nos pasó, ¿no? La necesidad de hacer cuerpo, entonces creo que todos en mayor o menor medida estamos haciendo por ahí yoga o alguna actividad física como se pueda. Va, a mí me hizo realmente muy bien eso, porque creo que falta, al no tener el contacto, al no tener... Entonces a mí me resultó muy, muy vital volver a conectarme con el cuerpo de la manera que sea. Ahí alguien dijo bailar solo en la casa, obviamente, todas esas actividades que por ahí antes no hacíamos, ¿no? Porque por ahí lo hacíamos en una fiesta o qué sé yo, entonces ahora pronto lo haces solo. Y después alguien ahí comentó en el chat que está bueno poder ver obras desde, claro, desde el interior. Creo que es algo bastante positivo de de esta coyuntura, que es que realmente se federaliza un poco más todo el quehacer, ¿no? O sea, en esta charla de pronto escuché un acento colombiano al comienzo, debe haber gente en otras provincias. Los encuentros abiertos que hicimos con Don Olimpio hubo gente de todas las provincias, de otros países. Bueno, tampoco todo es un bajón, digamos. En ese sentido aparece como cierta conectividad y bueno, la computadora ayuda a que podamos presenciar cosas de otros lados remotos, ¿no? Entonces, para ponerle algo de positivo a todo esto. Sí, en relación a lo que dice Andrés, yo creo que una de las cosas que probablemente quede después es esto de después de subir las cosas, ¿no? Como esto no lo hacíamos nunca, creo. No, yo no me acuerdo que ocurriera, que las cosas ocurrían y después quedan online. Más allá de la virtualidad, digo, podría haber una virtualidad efímera y en realidad se está registrando todo, se está registrando y está quedando, ¿no? Eso para mí es un cambio que creo que va a quedar. Ahora hace poco hubo un festival de cortos en Berlín que salieron de la pandemia, en realidad no de la pandemia estamos todos, salieron del confinamiento, que tampoco tuvieron un confinamiento demasiado estricto, pero salieron definitivamente, y el festival de cortos estaba el otro día online. Eso antes no hubiera ocurrido, o sea, yo lo pude ver porque después se colgó, porque no pude ir al festival. Entonces, quizás sí es verdad que hubo más acceso a algunas cosas. Yo en particular consumí bastante, pero consumí todas cosas que me intrigaban mucho, que me generaban mucha intriga, que me parecían cosas que me imaginaba que me iban a meter en un mundo nuevo. Nada de teatro filmado. O sea, teatro filmado realmente para mí es imposible. Lo intenté, de hecho. Intenté ver obras que no había podido ver y no aguanté ni 15 minutos. En cambio, leer, que es algo que le pasó a mucha gente que pudo, yo no pude.
o sea, leí lo obligatorio, las cosas, los textos que iba a dar en clase, o si estaba yo cursando también, pero no pude leer por placer. Pero eso creo que tiene que ver más con que me cuesta mucho leer en mi casa, a mí. Yo en general leo cuando salgo de mi casa. Es medio como un hábito que tengo, por placer, ¿no? Leer por placer es medio como algo que hago en otros lugares, en un bar, en un parque, de vacaciones, en un fin de semana fuera de la ciudad. Pero la casa tiene mucho de laboral y me cuesta mucho disfrutar de leer, no hacerlo por obligación. Genial. A mí me quedó resonando un poco algo de esto que comentaba Marí, de la capacidad que tienen las artes vivas, podemos decir, la danza, pero también la música en sus encuentros y en la manera de atravesar las emociones y lo corporal, y que es esta capacidad que tienen estas prácticas artísticas de acercarse a otro tipo a dialogar con otro tipo de prácticas sociales, de todo tipo, digo, esta empatía que se puede generar, ¿no? A través justamente de estar muy atravesadas y de encontrar en la corporalidad algo vivencial que me parece que en este contexto pone en diálogo también esta cuestión de la productividad y redefine, o nos obliga, nos llama a redefinir esto de qué es lo productivo, qué es producir arte, qué es producir, hacer algo productivo en este tiempo que parece no tener principio ni fin en el día, que yo puedo organizarlo un poco más a mi manera, porque gano tiempo en no tener que viajar, etc. Quizás te interrumpo acá para... Eso abre un poco las puertas para el tercer eje. Buenísimo, buenísimo. Eso, reintroducir un poco este tercer eje que tiene que ver con meternos más de lleno en la cuestión de la actividad laboral y cómo se redefinieron, ya en muchas cuestiones ustedes ya hablaron, pero cómo se redefinieron las prácticas laborales en este contexto y cuáles son las demandas específicas que aparecieron, nuevas por el contexto, pero también las preexistentes que se volvieron mucho más visibles, ¿no? María hablaba mucho de la precarización, de los modos de autoexplotarse a través de la autogestión, digamos, cuáles de todas estas cosas se hicieron mucho más evidentes y mucho más visibles en este contexto, y también que otras demandas específicas dentro del sector artístico aparecieron. Un poco ya de todo esto se fue hablando, pero bueno, reintroducir un poco el eje, y no sé si Julia, ¿querés agregar algunas preguntas también más específicas? No, yo algo muy, muy pequeño me quedé pensando en cuando hablamos de la práctica también laboral en relación al arte y el trabajo, además de las demandas y las necesidades estas que surgen, que dice Juliana, también cómo se redefinió la práctica misma, que todo el tiempo estamos hablando con respecto al pasado, ¿no? Qué cosas de lo que hacíamos antes sirven y qué cosas de las que hacíamos antes ya no sirven, cómo tuvimos que remodelar o reconfigurar todo lo que hacíamos antes, pero también me pregunto, de todo esto, ¿qué cosas van a remodelar y reconfigurar lo que vamos a hacer después? ¿No? Porque, por ejemplo, recién Sofía decía, bueno, todo esto de subir todo a internet, subir todo a la web, o tener alumnos de otros lugares, como decía Andrés, esta internacionalización mucho más fluida incluso que antes, que ya existía, cómo eso va a reconfigurar también nuestras prácticas laborales a futuro, si se imaginan, si ya piensan qué cosas de estas les gustaría para continuar después, qué cosas no quieren ver nunca más en su vida, o qué cosas se mejoraron, qué cosas quizás se pueden incluso hacer mejor que como lo hacíamos antes. Un poco esta visión es una fantasía, ¿no? Pero a futuro, ¿cómo se lo imaginan a futuro? Quien quiera comenzar, no sé, lo dejamos libre.
Creo que a todos a mí por lo menos me parece que estamos esperando que se levante la cuarentena un poco, ¿no? Porque son artes performáticas, es decir, las podemos reinventar creativamente, pero hay algo del encuentro que es irreemplazable y creo que todos lo han dicho. Y bueno, podemos seguir, digamos, generando, qué sé yo, se pueden hacer conciertos vía streaming. Ahora con el trío vamos a hacer un concierto en streaming desde el CCK. Ahí, digamos, es como que, wow, por fin vamos a poder ensayar, digamos, pero que es lo mismo que poner un video del trío, o sea, digo, ¿cuál es no le veo el sentido, ¿me entendés? Es como que, bueno, está bueno, nos contrataron, digo, vamos a cobrar un mango por tocar, por hacer música, pero si no fuera el Estado, no lo hace. ¿Quién te va a contratar para hacer un concierto en vivo? Puedes hacer una streaming voz y cobrarlo y demás, pero toda esa movida autogestiva enorme para después, viste, que entren unos mangos, es como que, bueno, no sé, creo que igual todo esto me parece que vino también a traer toda la problemática que ya había, ¿no? Ya era difícil hacer un concierto y llevarte un mango. Y encima, bueno, o sea, con todo el trabajo que implica, ¿no? Preparar un concierto y encima autogestionarlo y producirlo, y encima después pretender que eso deje dinero, ya era un problema y ahora lo es. Peor porque encima ni siquiera puedes hacer el concierto con gente física. Entonces, medio pesimista mi comentario, pero creo que en ese sentido, si de algo puede servir todo esto es que reflexionemos, ¿no? A ver qué está pasando y cómo poder hacer para, si vuelve todo, o vuelve o no, poder hacerse más fuerte cada núcleo, cada gremio, si se quiere, por lo menos entre los músicos ocurre, ¿no? Esto de que somos muchos trabajadores informales, y entonces ocurre algo así, te quedaste sin trabajo automáticamente, sin ese ingreso, y bueno, toda una maraña de cosas que no es solamente el ingreso, sino el por qué hacerlo, cómo la autoexplotación que ocurre hace tanto tiempo, el estar presente en las redes, toda esa locura, ¿no? En fin, no sé. Totalmente. Y yo creo que hubo en todo caso, algo que pasó en la pandemia es una visibilización más fuerte de la precarización laboral en general, no solamente en el mundo de las artes, de los 90 para acá, ¿no? O sea, cómo dejamos pasamos a ser nuestros propios jefes y sin derechos, ¿no? Sin ningún tipo de derecho laboral. Y en el mundo del arte me parece que hay una cosa son dos cosas que ocurren, que una es que primero que no se considera trabajo, o sea, además de la precarización, en muchos casos no se considera trabajo, salvo la docencia quizás, pero la producción no se considera trabajo y eso está visible en los subsidios, por ejemplo. Los subsidios permiten un montón de rubros y no permiten que uno de esos rubros sea pagar al artista por el trabajo que va a hacer, un proyecto que va a estar haciendo durante un año entero. El artista no puede cobrar por hacer es un delirio, pero es así. Mecenazgo acaba de poner, en los últimos años, un 10% que podés poner para el artista, pero antes ni siquiera estaba eso. Y eso tiene que ver con cómo se ve el trabajo del artista, que no se ve como, o sea, no está considerado trabajo, o sea, básicamente no está considerado trabajo. Y el trabajo del artista no solo no se considera trabajo, sino que está invisibilizado todo lo que está detrás del trabajo del artista, que es el trabajo de formación, de investigación, de constante recapacitación, de equipamiento, los equipos, o sea, casi todos los artistas trabajan con equipos, instrumentos, lo que sea, propios, que tiene que renovar, arreglar, y todo eso lo hacemos trabajando en otras cosas, o sea, o en docencia o en otras cosas, para poder vivir, comer y además financiar nuestros proyectos, porque no hay subsidio en Argentina que financie un proyecto artístico, no existe eso, son pequeñas ayudas. Y bueno, en ese sentido está doblemente invisibilizado, porque no es solo un trabajo, sino que es un trabajo de autoproducción, o sea, es trabajo artístico y trabajo de autoproducción. El artista autoproduce constantemente los proyectos que hace. No hay artista que no sea gestor, no existe. El artista gestor es cualquier artista.
Así que creo que un poco se visibilizó, no sé si hay soluciones, no hay soluciones rápidas, seguro, pero creo que en ese sentido sí, como mencionaba Marí, de varios grupos y grupos como creo que ya habló de los artistas visuales, pero también pasó con ahora actores y actrices y distintas áreas que salieron, están empezando a juntarse, existían, no es que no existían, pero más fuertemente. Pero quizás falta una transversalidad, ¿no? Por ahí un encuentro más grande en relación a las artes, porque siento que estamos peleando como por grupo, y en realidad es algo que pasa en todas las disciplinas, y bueno, quizás en este momento lo que las instituciones artísticas deberían hacer es empezar a programar, a generar programación, porque hasta ahora, salvo excepciones, el CCK un poco, ahora el Cervantes empezó a hacer un poco de programación también, y no tengo conocimiento de todas las áreas, pero en general se basó en un streaming, mal pago o no pago, y los artistas y las artistas están trabajando en sus casas, todos están produciendo. No es cierto que o sea, sí hubo una parálisis emocional muy grande, muy fuerte, no sabíamos qué iba a pasar, no sabemos qué va a pasar, sigue existiendo la angustia, pero después, pasado eso, la gran mayoría está trabajando, ya sea desde la teoría o la práctica, pero esto está ocurriendo, y ese trabajo no está siendo llevado a ningún lugar remunerado, o en casos muy, muy puntuales nada más. Entonces me parece que ahora sería el momento en que un poco tarde de reacción, ¿no? También porque pensábamos que iba a ser temporal, nos metimos en la casa y dijimos, bueno, son 15 días, es un mes, son 3 meses, y ahora sabemos que no sabemos, básicamente. Entonces asumir eso como, bueno, qué modos de producción encontramos, pero que sean remunerados. Alguien comenta acá paro cultural general, y me acuerdo que apenas empezó la pandemia, me llegó de España, ellos ya tenían 1 mes o 2 meses de paro, y hubo un grupo de artistas muy fuerte que puso un día de paro general cultural en donde no iban a subir ningún contenido, digo, me acuerdo que llegó a Argentina por lo menos, y fue como, che, ¿qué está pasando? ¿Tan grave es? Y fue como, sí, posta, porque es lo que dice Sofía, ¿no? Seguimos laburando, autoexplotándonos, y encima ahora no vemos un mango. Y bueno, no creo que haya llegado a mayores ese paro virtual, y acá ni siquiera se intentó, creo. Por lo menos desde la música no se intentó, no sé si en otras artes se hizo algo parecido. Pero también qué difícil que es en este contexto hacer una manifestación, ¿no? O sea, eso también es muy complejo, y creo que es una derrota, digamos, a nivel social. ¿Cómo haces una manifestación? ¿Cómo vamos a marchar? Digo, hay esas marchas, ahora el lunes hay una marcha anti-cuarentena, pero bueno, sacando eso, o sea, ¿cómo haces para movilizarte, no? Porque no se puede, digamos. Entonces es como, en otro contexto lo hubiéramos hecho, tal vez, nunca lo hicimos tampoco. Siempre falta la fuerza, ¿no? Que nuclee por ahí las diferentes artes. Y bueno, y estamos, me parece que siempre en la misma, cómo se termina valorando el arte en la sociedad, y eso es como el tema más antiguo, tal vez. Y ¿Quién pero valora quizás, y cómo? no sé qué pensás vos, Andrés, pero otra de las preguntas era esta de decir, bueno, quizás en este aislamiento social, en este aislamiento obligatorio, ¿hay algo de este valor por el arte, por la cultura que se movió, que se modificó, algo que se visibilizó de otra manera en cuanto a la importancia del trabajo artístico? Creo que, por lo menos hablo desde la música, creo que hay mucha gente hace mucho tiempo que utiliza la música como una vía terapéutica y de bien para el alma y para el espíritu, porque bueno, creo que todos más o menos escuchamos música en ciertos contextos, pero bueno, de ahí a que se valore monetariamente, eso es lo que está lejos, digamos. Obvio, todos podemos valorar, qué lindo. A ver, abro Instagram y veo la cantidad de gente que está regalando su arte. Yo mismo, digo, estamos ahí subiendo a plataformas que no nos reintegran nada más que likes y seguidores. Entonces, sí, está valorado porque
a la gente le encanta el arte, ¿no? Hay gente que le gusta más que otra, pero estamos lejos de que ese valor reingrese por lo monetario, digamos. Totalmente, y la dificultad, ¿no? También de poner como un precio a todo eso. Mariana me decía por privado cómo se cobra el streaming, la gente está dispuesta a pagar por la entrada, cómo se cobran estas clases no presenciales, se cobran lo mismo, no, la gente puede pagarlas. Sí, creo que termina funcionando. Nosotros los ensayos abiertos que hicimos de Don Olimpio, estos 9 encuentros, los hicimos abiertos y gratuitos con la posibilidad de aporte voluntario. Eso fue realmente lindo porque se anotaron 1.200 personas de todo el país, de otros países. Se sumó mucha gente, pero 200 personas de esas o 250 fueron las que aportaron. Bueno, está bien, fue un ingreso, hay gente que pudo aportar más o menos. Creo que también se trata de como empezar a tejer esas redes, ¿no? De gente que le gusta el arte y que quiere apoyarla, entonces empiezan a surgir estos entramados que van por fuera de la ayuda estatal o de esperar que una sociedad vele por nuestros derechos, sino como, bueno, yo me conecto artista a consumidor de una manera más directa y bueno, creo que en ese sentido puede haber algo, una salida, una alternativa. Sí, en ese sentido, solo mientras escuchaba, pensaba de qué manera podemos pedir como desear que vuelva, ¿no? El sistema de programación, escuchaba a Sofía diciendo, bueno, que las instituciones programen, pero también de qué manera, no sé, no soy muy entusiasta en estos momentos, pero ahí escuchando, y tal vez me suba un poco de entusiasmo, diciendo cómo todo lo que veníamos diciendo sobre cuestión del valor y el modo de producción, digamos, de lo que hacemos y la cuestión de cómo se valora el trabajo artístico, también sea la ocasión para que los espacios que se vuelvan a abrir, sean institucionales o sean autogestivos, también sean la ocasión para repensar eso y no querer volver a la última normalidad, digamos, ¿no? No, no. El problema era, no queremos más de esa humanidad, tampoco queremos más de aquella normalidad, ¿no? Porque también si seguimos mientras seguimos subiendo cosas a Instagram, o bueno, yo también me pongo a escuchar música de Spotify y ya sé que no le llega a nadie, pero mientras tanto esas plataformas duplicaron sus ganancias durante la cuarentena. Lo mismo Mercado Libre, sí, yo también pedí libros y después dije, claro, o sea, sí hay gente que está produciendo y ganando mucha plata en este momento, digamos, ¿no? Sacando provecho de eso. Entonces digo, será una ocasión para replantear de manera mucho más radical los sistemas de organización entre artistas. Creo que hay indicios de eso, ¿no? Como en artistas visuales, en bailarines, en gente de teatro, y ojalá se pueda pensar de manera transversal con otros sectores de la sociedad. Ahí para mí hay una de las claves, ¿no? Decía al principio lo que conversábamos con Hernán y Borisonic y Silvio sobre de hacer alianzas también con otras vidas precarizadas que movilizan el cuerpo, como pueden ser cuerpos del trabajo sexual, pero también cómo se produce la alimentación, cómo se producen los alimentos, a ver si podemos pensar, ¿no? Pensarnos como artistas en articulación con el resto de la sociedad y no volver, digamos, a querer que sea, ¿no? Y muchas veces pensamos, porque tenemos que defender lo nuestro, pensamos como compartimentado. Y me parece que la cuestión de la producción de lo que comemos y de cómo nos alimentamos, directamente relacionado con la pandemia, además, con el problema, digamos, de la producción de pandemia y de producción de virus, nada, ojalá haya, digamos, la fuerza y un modo de encuentro y de organización para pensar transversalmente eso, ¿no? Transversalmente con las artes, pero también transversalmente en articulación con otros sectores de la sociedad, porque creo que si hay algo que nos toca, no es solamente, o no es solo eso, individualmente, lo terriblemente, no sé, preocupante, angustiante, como lo querramos llamar, de la pandemia, sino que está como haciendo temblar todo el modo de producción y reproducción de la vida en el que nos insertamos desde hace décadas y más con las políticas neoliberales, digamos. Entonces me parece que ahí ojalá haya la capacidad también desde las prácticas artísticas de poder imaginarse y articularse con otros espacios donde también se preguntan y nos preguntamos por la producción del valor, ¿no? Y el sistema de organización y de distribución. Claro, de hecho, a mí esto que está señalando Mari
primero me hizo acordar un poco a lo que siempre hablábamos, y que también lo recuperó un poco Andrés antes, de la atomización de las organizaciones, de las protestas. Es como que los músicos, al menos yo hablo desde la música, pero me parece que pasa en todos los ámbitos, siempre tenemos la idea de que somos los que peor estamos, ¿no? Al final los más afectados somos nosotros, somos los que peor estamos, y no nos acordamos de organizarnos hasta que pasa algo, o pum, estalla toda una crisis, estalla una pandemia, ahí bueno, asociación de músicos de tango, pero después me llegan otros, y de los bailarines de milonga, y de actores y actrices, o sea, hay un montón de movidas que está buenísimo, porque están surgiendo, se están organizando, están armando cosas, todas separadas. Y a mí me hay que ver cuando no sabía a cuál adherir, me pasó que... Claro, cuando termine la pandemia van a seguir, se van a armar, vamos a hacer una reunión entre todes, y también me hacía un poco acordar a lo que decía Mariano. Perdón, no, que Rodrigo, para agregar, dice que, no sé si estamos al tanto, pero que hace unas semanas se están llevando adelante reuniones de la multisectorial de cultura. Claro. Que viene como a todo esto que vos estás diciendo. Claro. No, y también un poco lo que decía Mariano antes, en el bloque anterior, que él decía, bueno, no estamos haciendo prácticas artísticas en el sentido del baile, pero sí vamos a hacer un evento que en realidad es para recolectar comida y frazadas. Y entonces, bueno, ahí hay otro puente más, ¿no? Que un poco estuvimos dejando de lado hasta ahora, que es los artistas como, bueno, preocupados por cómo hacer nuestra música, por cómo tocar en grupo, y las bailarinas, y las actrices y los actores, pero también la articulación con otros sectores de la sociedad, ¿no? Porque también estamos juntando bolsones de comida, y hay un montón de articulaciones extraartísticas, digamos, y preocupaciones extraartísticas que surgen en este contexto. También, bueno, ya que lo nombré a Mariano, no sé si quiere, si quieres decir algo, bueno, el que quiera, o la que quiera. No tengo mucho más para agregar de lo que dijeron. Mi experiencia personal, volviendo al tema anterior, al intensificar mi manera de dar clases, justo me surgió una posibilidad de una escuela en Alemania, que estoy para hacer tratativas, y ya tenía todo armado, todo el paquete, todos los resúmenes que hice, como que me sirvieron para también exportar de alguna manera, si cabe el término, mi conocimiento a la escuela de Alemania. Eso fue también lo que ocupó gran parte de mi tiempo de ocio, hasta julio más o menos. Ahora no. Ahora, nada, miro un poco de tele, toco un poco la guitarra, doy clases, leo, y nada, eso quería comentar del tema anterior. Y ahora, bueno, esperar que vuelvan las reuniones públicas. Tengo entendido que en Europa, mis contactos allá, ya hay reuniones. Está saliendo porque veo todo congelado. Sí. Sí. Bueno, ok. Se habilitaron las reuniones con pocas personas en el lugar de baile, pocas personas sentadas, no más de 3 personas por mesa o 4, según las medidas. Mucho aire libre, en París ya hay bailes al aire libre, hay reuniones, hay músicos, que tengo amigos músicos que ya están tocando ya, pero siempre usando barbijo, no hay cambio de pareja, en lo que respecta al tango. Y bueno, esperando a ver si alguno de esos protocolos podemos llegar a cumplir aquí. Y nada, no mucho más para agregar en mi materia. No, yo solo por ahí quería agregar en función a lo que comentaba Julia antes y que también Sofía y Marí y Andrés señalaban, es que
al mismo tiempo que puso sobre el tapete la pandemia, esta situación de precariedad, de naturalización, de que el trabajo artístico es trabajo, o rompió con esa idea, me parece que lo importante para recuperar es esta cuestión de cómo los distintos grupos, que son siempre muy heterogéneos y fragmentarios, fueron estableciendo prácticas de solidaridad, ¿no? O sea, innumerables, y prácticas autoorganizativas que estaban latentes antes, pero que se potenciaron muchísimo, por lo menos yo lo observo en el mundo del tango, durante este periodo. Un poco por lo que muchos artistas comentan, bueno, ahora tengo tiempo para hacer esto, no estoy pudiendo hacer, bueno, otras cosas de índole específicamente artísticas, y el tiempo que dedico a la organización es mucho más extendido, y me parece que eso es bien interesante. Obviamente todos estos procesos son procesos históricos y procesos que son graduales y que requieren de transitarlos, o sea, de un día para el otro, esta articulación tan lenta que venía entre los distintos sectores de la cultura y el arte no se va a dar, pero me parece que se están dando una serie de movimientos muy importantes, por lo menos en el tango se observa eso, aunque hay grupos fragmentados, pero que poco a poco van confluyendo, y que se están autoconociendo, es decir, saber cuántos somos, en qué lugar están, a qué actividad se dedican. Un poco esto porque al relacionarse con el Estado les pide, y los responsables gubernamentales le dicen, bueno, si ustedes quieren desarrollar algún tipo de política... Me gustó que te incluiste. ¿Qué? Pero me parece muy, muy significativo y algo a recuperar durante este periodo. ¿Cuántos somos, dijiste? Sí, bueno. Uno tiene su corazoncito en la milonga también. Pero lo que son las prácticas de solidaridad y de autoorganización de los colectivos de artistas, ¿no? Que bueno, poco a poco van articulándose, creo. Bueno, ya estamos un poco cerca del tiempo, ¿no? Sí, estamos ya, lamentablemente, este espacio que nos lo presta Elidades para hacer este tipo de encuentros, a las 6 se ocupa con clases, entonces tenemos que ir cerrando. Si alguien quiere hacer alguna comentario más, es el momento muy breve porque, bueno, estamos ya prontos a cerrar. Queremos, entre todo, agradecer a los invitados y las invitadas, Andrés, Mariano, Marí, Sofía. Fue muy, muy rico tenerlos acá, escuchar sus experiencias, sus comentarios. Les agradecemos muchísimo, y a todas y todos los que vinieron, se sumaron al encuentro hoy. Les recordamos que en el Facebook está nuestro núcleo publicando en el sitio que tiene el nombre del núcleo, que es Andamos, y allí vamos a subir esta conferencia, esta reunión, y también vamos a publicar todos los futuros encuentros que vayamos haciendo, porque la idea es que este sea el primero de otros conversatorios, mientras esto sea lo que nos queda por hacer para reunirnos y seguir repensando las prácticas artísticas en este contexto. Así que bueno. Bueno, yo agradecer a ustedes realmente por este espacio, que no abundan estos espacios de reflexión y son tan importantes, ¿no? O sea, yo me encontré de pronto en estos días reflexionando mucho sobre estas cosas, anotando otras, y para mí fue muy valioso escuchar también a los colegas, a las colegas, muy lindo. Gracias a ustedes por propiciar el diálogo. Gracias. Bueno, gracias. Estamos en contacto, entonces, nos seguimos viendo por estos lugares. Lo mismo, muchas gracias. 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 Hasta luego. Nos vemos.
Adiós, hasta luego. Felicitaciones a todos, estuvo espectacular. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Adiós. A ustedes. Gracias, Rocío. Bueno, muy bien. Adiós, Diana. ¿Algo Gracias. más? Gracias, Javier. Noche. Bueno, Súper interesante, la verdad que me encantó.